Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos todos a su horrible canal. Bueno, pues verán, ayer no pude hacerles ningún vídeo, como pudieron observar, y evidentemente, familia, no se piensen que no sé en qué hora vivo. El problema es que les subí 2 vídeos precisamente para que ustedes lo disfrutaran, que había grabado la tarde anterior. Y hoy sí vamos a hacer 2 vídeos precisamente que los subiré al canal un poco más tarde. El primero de ellos vamos a hablar de Elisa Mulliá y su denuncia a Íñigo Errejón, que ya no existe. Y el segundo tema que vamos a tratar es político, como de costumbre, porque viene la información cargadica con nuevos bombazos. Por lo tanto, señores, bueno, pues lo subiré uno a la mañana, a última hora, y otro por la tarde. Por otro lado, quiero decirles que estoy leyendo todos y cada uno de sus comentarios y que no se preocupen, yo este fin de semana, el sábado más en concreto, sacaré un hueco y les contestaré uno a uno a cada uno de los comentarios. Es lo que hice desde el principio que creé este canal y desde luego lo voy a seguir haciendo siempre. Así que ya lo saben ustedes. Y vamos a comenzar. En este primer vídeo vamos a hablar del escándalo que se formó cuando se interpuso la denuncia y el escándalo que se formó ayer cuando esa denuncia se retiró y ya no existe. Verán, el tema de Elisa Mulliá, que es un esperpento, un verdadero esperpento, saca la realidad de muchas cosas. Porque esto no hay que analizarlo desde una perspectiva de lo que haga esta señora ahora mismo, sino que hay que extraer de todo este espectáculo las conclusiones. Y esto es lo que voy a hacer precisamente con ustedes en este vídeo. También voy a tratar de otros 2 temas que yo no los he visto prácticamente en los medios de comunicación y son también muy interesantes, muy relacionados precisamente con esto de lo que vamos a hablar, que son las violinizaciones. Y dicho esto, vamos a tratar de extraer las conclusiones que se pueden extraer de todo este delirio, porque no es más que un delirio propio de la extrema izquierda y de la extrema izquierda, es decir, de Podemos y de Sumar, y también de este desgobierno cuyo presidente, o mejor dicho, despresidente, es de todo menos feminista, porque sabemos muy bien que su suegro y su mujer presuntamente gestionaban y eran los dueños de unas saunas, sinónimo de prostíbulos, donde precisamente se ponía a trabajar a mujeres menores de edad. Ya saben que yo, cuando me refiero a estos temas, siempre lo hago poniendo en igualdad de condiciones, aunque estos se empeñen en que no sea así, a las mujeres y los hombres, porque estos presuntos delitos de malos tratos, de violinizaciones y un largo etcétera lo puede sufrir cualquier persona, cualquiera. Al menos así se dictamina en la Constitución. Otra cosa es que después podamos establecer o no un debate jurídico. Eso es otro tema aparte. Dicho esto, y además, fíjense que era un tema que yo quería hacer un vídeo y esta señorita, después del comunicado de ayer, me lo ha puesto a huevo perejil. Pues, oigan, vamos a extraer las conclusiones. Además, ya saben que yo hablo, por desgracia, como condición de un presunto delito, no de violinización, pero sí de violencia de género. Por lo tanto, yo, como por desgracia ostento la condición de víctima, pues hablo con propiedad y sé de lo que estoy hablando. ¿Y qué conclusiones podemos extraer aparte de lo estrambótico de todo? Varias conclusiones. Vamos a empezar, si les parece, por la primera. La primera es lo que
esta gente de la extrema izquierda, liderado por Sumar, y de la extrema izquierda, liderado por Podemos, querían hacer, y hablo de querían porque es que, señores, estos partidos, la representatividad que van a tener precisamente, o representación, en el Congreso de los Diputados después de las próximas elecciones van a ser muy, muy escasas. Por lo tanto, voy a hablar en condicional, si les parece bien. Lo que pretendían era precisamente hacer lo que Elisa Mulliá es precisamente la representación en su grado superlativo. Este caso es el paradigma de estos partidos y representa a la perfección, insisto, lo que estos partidos pretendían hacer con las mujeres. Y lo que son, y esto lo digo tal cual, lo que son precisamente muchas, no todas, yo nunca generalizo, de aquellas que votan precisamente a estos partidos, donde incluyo precisamente a Elisa Mulliá. ¿Y qué se puede observar precisamente que son estas mujeres de la izquierda? Pues se puede observar claramente que lo que tienen es de todo menos personalidad propia, carácter propio y seguridad propia. Es lo único que se puede extraer. Y consecuencia de estos tres elementos viene el proceso que estos de la izquierda, insisto, y extrema izquierda, querían hacer con las mujeres, y es un proceso total de infantilización. Es decir, que las mujeres por nosotras mismas no sepamos tomar decisiones, que tengamos siempre que depender de el grupo social, como en la época primitiva, más o menos. También, señores, que no sepamos dirimir por nosotras mismas si es algo, una mala experiencia o un delito. Que nos amparemos y sigamos, por supuesto, a esa corriente social llamado feminismo radical, en donde, señores, verán, es totalmente un feminismo para comer, nada más, nada más. Y que no seamos precisamente nosotras mismas las que tomemos las decisiones, sino que siempre tengamos que estar avaladas por ese grupo social. Y eso es lo peor que puede ocurrir, porque si eso ocurre, no somos, señores, libres, no pensamos por nosotros mismos y por lo tanto en lo que caemos es en todo menos en un país democrático, y la población precisamente no sería libre. ¿Se entiende? Pues eso mismo. Por lo tanto, se ve además en las diferentes intervenciones, incluso cuando fue esta señora a declarar ante el juez, que sinceramente su inseguridad es máxima. Su capacidad de decisión es prácticamente nula. Que tiene que estar constantemente siendo la protagonista, porque si no lo es, entonces ese autoestima que tiene baja constantemente y que no es segura ni toma sus propias decisiones. Y esta es la realidad, que además ella misma ha destacado, que ella se ha sentido sola una vez, denunció. Y es precisamente eso lo que lleva un mensaje cargado de mucho simbolismo, y ese simbolismo es precisamente que necesito al grupo para yo tomar mis decisiones, porque soy incapaz de tomarlas por mí misma, y si me siento sola soy incapaz de seguir. Necesito constantemente que me estén contemplando los demás. Por lo tanto, yo a esta señora, si ve el vídeo, le diría que sí, que debe de ir a un tratamiento psicológico importante, porque ese autoestima que tiene,
debe de ser modificado. Lo que ella está describiendo y lo que está dando precisamente a mostrarnos a todos nosotros es todo lo contrario a lo que realmente hace una persona que está bien psicológicamente. Eso yo se lo puedo garantizar. Y eso que yo insisto, no estoy todavía recuperada. Pero lo que sí que sé es a la meta que los psicólogos pretenden llegar. Eso es una de las primeras conclusiones que podemos extraer de todo esto. Segunda conclusión, y aquí me pongo yo en el centro, y es precisamente la falta absoluta de respeto a las víctimas de delitos de presunta violinización y presuntos delitos de violencia de género. Y me dirán ustedes por qué. Pues yo se lo voy a explicar muy claramente. Muy claramente. Y es porque si todo el mundo, todas las personas, todas las mujeres, por tener una mala experiencia, nos vamos a un juzgado y interponemos este tipo de denuncias, colapsamos el juzgado, que estaría muy bien si invirtieran también dinero en justicia. Pero como eso no lo hacen, a lo mejor hay que tomar decisiones por una misma y plantearse, no contárselo a tu amiga esa experiencia al día siguiente, sino preguntarle a un letrado cualificado si lo que yo he vivido ese día no es que sea fruto de mi imaginación. Yo su versión me la creo, pero es que una cosa es creerme una versión y otra muy distinta es que sea un delito. Por lo tanto, vuelvo, lo que tiene que hacer es precisamente asesorarse y contarle a un letrado, no a tu vecina del quinto ni a la del sexto, la experiencia que te ha ocurrido ese día. Y con ello es precisamente con la versión del abogado cuando tú tienes que decidir si interpones la correspondiente denuncia o no. Pero así, porque alguien en Twitter o en donde sea, o en Instagram o donde sea, vaya diciéndole a Cristina Fallarás que, oigan, ha ocurrido esto con Errejón y hay una serie de denuncias que efectivamente tienen, digamos, características muy similares a lo que yo viví. Yo me erijo precisamente la representante de todas ellas y me voy a denunciar. Y así, por el artículo 33, para ver qué ocurre, pues como que no, como que no. Por lo tanto, insisto, esto lo que genera es precisamente una saturación en los juzgados y es lo que hace que se vayan eliminando en cuanto a tiempo recursos para las víctimas que verdaderamente han sido víctimas de delitos. Víctimas de delitos. Y no se les pueda prestar la atención ni el tiempo suficiente a su proceso. Y eso no puede ocurrir tampoco. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si un juez tiene 100.000 procedimientos, estoy exagerando, no es que el juez no trabaje, es que no tiene los medios suficientes para hacer frente. Y si de esas 100.000, 95.000 son de hechos que pueden ser moralmente reprochables, pero evidentemente no constituyen un delito, pues imagínense ustedes para las víctimas, que efectivamente sí son víctimas de un delito, el tiempo que se va a tardar en resolver su procedimiento. Puede ser incluso que ese procedimiento, para cuando se resuelva, si el agresor está en prisión provisional, haya salido a la calle e incluso haya cumplido su condena. Por lo tanto, ni para el agresor ni para la víctima, señores, eso es una buena opción. Por no hablar de, evidentemente, cómo se siente una víctima cuando ve semejante esperpento. Pues como se siente es fatal. Yo, fíjense, ayer a última hora, cuando me enteré de todo esto,
No me acordaba de lo que a mí me había pasado, sino me acordaba del padre de Diana Quer, de Juan Carlos Quer. ¿Y por qué me acordaba? Pues porque yo le sigo en X y muchas veces pues deja mensajes en relación con su hija. Y muchas veces también habla de estos de la extrema izquierda. Y yo me ponía en su situación y decía, después de lo que le pasó a su hija, que este delincuente y asesino y agresor, evidentemente la violinizara, la asesinara y la dejara precisamente en un pozo, ¿cómo se tiene que sentir cuando escucha semejantes bobadas? ¿Cómo se tiene que sentir? Pues igual que me siento yo, incluso mucho peor. Mucho peor. Y aquí voy a otro tema, que es otro tema que también precisamente pues saca a la luz este tipo de cuestiones, y es la banalización completa de los delitos y también del Código Penal. Porque obviamente estas personas, estos grupos políticos, no respetan ni la justicia, ni el ordenamiento jurídico al completo, ni absolutamente nada. Ellos quieren vivir en una anarquía donde predomine el caos más absoluto. Por lo tanto, para ellos la justicia no es la justicia que establecen los preceptos legales. Para ellos la justicia es la justicia suya, la que ellos mismos tengan en su cabeza. Y punto y final. Por lo tanto, todos los delitos que están establecidos en el Código Penal lo que hacen es banalizarlos constantemente. Y eso es muy grave, porque a todo no se le puede llamar delito. Que a todo se le pueda llamar una vergüenza, pues es correcto. O no tener escrúpulos o moral, disculpen, es correcto. Ahora, que de eso pasemos a llamar a este tipo de cuestiones, delitos, pues es bastante significativo en cuanto a la banalización completa que se están haciendo de los delitos y del Código Penal por parte de esta gente. Y eso es grave, porque si para algo sirve el derecho es para regular la convivencia social. Por otro lado, lo que también deja esto muy a las claras es que, señores, no sé de verdad cómo llamar a esto. Es que no sé cómo llamarlo, de verdad. Este delirio. Lo que deja muy a las claras también es que estas personas jamás, si ustedes se dan cuenta en sus diferentes intervenciones cuando atacan a uno, al otro y al de la moto, hablan de presunción. Jamás. Esta gente no cree en el Estado de Derecho, porque uno de los pilares fundamentales en un Estado de Derecho es precisamente la presunción de inocencia. Todos partimos de la presunción de inocencia, y el único que puede enervar la presunción de inocencia de una persona es la justicia y el juez, en concreto, que representa la justicia, obviamente. Nadie más. Y esta gente, cuando habla de verdad, es su verdad. Pero oigan, que su verdad es su verdad, como la mía puede ser la mía. Pero eso no implica de ipso facto que una persona sea culpable de absolutamente nada. Habrá que demostrarlo, porque eso es en lo que consiste el Estado de Derecho. Yo podré pensar y diré que, hombre, en su día, cuando inicié mis procedimientos, el agresor sí, efectivamente, para mí era un maltratador de manual. Ahora bien, una cosa es lo que yo piense, pero yo el presunto lo ponía siempre por delante, hasta que un juez no dijo lo contrario. Y esta gente se lo salta a la torera y no se da cuenta de que con este tipo, y más cuando son casos donde se incluyen a personajes públicos, lo que se hace desde el momento 1 con estas
tonterías y relatos es precisamente arruinarle la vida a una persona. Y jamás respetan la presunción de inocencia, sino que él ya parte de la presunción de culpabilidad. Y la presunción de inocencia jamás existe con ellos, pero jamás. Jamás es jamás, aunque un juez diga que es inocente, no van a partir ni van a cambiar esa presunción de culpabilidad. Lo que harán es, cuando el juez dictamine que es inocente, ellos dirán pues que es culpable y punto. En vez de poner el presunto culpable, hablarán de culpable. Se acabó. Se acabó la fiesta. Y esa es, señores, otra de las realidades que deja este proceso. Otra de las realidades que deja este proceso es una metáfora. Y la metáfora es que uno, precisamente, de los que son los... no me va a salir el nombre. Los protagonistas, disculpen, de esta película, uno de ellos abogaba porque no había denuncias falsas. Hombre, vamos a ver. Denuncias falsas no son. Hasta que, ojo, no haya un juicio y sentencia firme y se pueda acreditar que un relato en determinados momentos en concreto esa persona haya actuado de mala fe y además haya mentido. Entonces sí habrá una denuncia falsa. Lo que podemos hablar es, a lo que vuelvo, a la banalización del delito, a contar un relato y creernos que ese relato es un delito cuando no lo es, cuando una mala experiencia no es un delito. Por lo tanto, a lo que voy es que sí hay precisamente esa metáfora, en el sentido en el que el banalizar, disculpen, el delito, como lo hace precisamente esta extrema izquierda y la extrema izquierda, deriva precisamente en que todos podamos ir a un juez a contar lo que nos ha pasado, a pesar de que no sea un delito, aunque no sea precisamente moralmente ético, ni mucho menos pueda ser aprobado por nadie ese tipo de conductas. Y eso, precisamente, esa banalización, a lo que lleva es precisamente a que haya gente que se le destroce la vida, cuando todos los que estamos en nuestro sano juicio pensemos que no es lo mismo una conducta reprochable éticamente que una conducta ilícita. Y cuando los protagonistas son personas públicas, mucho más. Por lo tanto, lo que hay no son denuncias falsas, son denuncias fabricadas y sustentadas por una banalización continua de los delitos que derivan en que para ellos siempre todo es una culpabilidad sin existir la justicia para nada, y para montarse un cuento, para propagar, ojo, su propio mensaje. Pero detrás, señores, de todo esto, lo que tenemos es una persona al que se le han quitado directamente y de manual todos los derechos que le asisten. Y también, obviamente, pues en este caso en concreto, el que era el denunciado precisamente abogaba por la no existencia de denuncias falsas. Por lo tanto, una paradoja. Una paradoja, sí. Una paradoja. Y también sacamos otra conclusión. Verán, y esta conclusión la voy a poner además en consonancia con el tema de Dani Alves, porque recordarán que la denuncia de Dani Alves fue precisamente previa, pero no muy dilatada en el tiempo, 8 meses, con respecto a la denuncia que puso esta señora. Bien, recordarán que cuando la denunciante de Dani Alves precisamente interpuso esa denuncia, la juez se lo creyó a capa y a espada y evidentemente pues mandó a Dani Alves a prisión. Yo, y es mi opinión, pienso que en el caso de Elisa Mulliá,
ella consideraba que iba a ocurrir lo mismo, porque además se dio la circunstancia que precisamente cuando ella denunció, creo que el juicio de Dani Alves comenzó. Fue en aquella época. Y este tipo de corriente lo que quería precisamente inculcar a la población es que cuando las mujeres digamos que esto es verdad, por ciencia infusa tiene que ser verdad. Y si yo digo que he mantenido una relación y no hay consentimiento, por ciencia infusa también los jueces me tienen que creer. Y eso es precisamente lo que han intentado con todo. ¿Y qué es? Precisamente intentar lavar también su imagen del sí es sí. Aquella ley que Irene Montero, a pesar de estar muy avisada de lo que podía suceder y sucedió, echó a la calle literalmente a muchísimos violinizadores en este país. Ya hemos perdido, señores, la cuenta. Y a muchos redujeron precisamente sus penas. Sí, sus penas, estoy diciendo bien. Por lo tanto, señores, lo que había que hacer en aquel momento era lavar esa maravillosa ley de esta gente. Y para ello utilizaron pues a Dani Alves como monaguillo de feria en primer lugar, y luego apareció Íñigo Errejón, que yo, y es mi opinión, soy partidaria de que se lo querían quitar de la política como fuera, y apareció Elisa Mulía en escena, con otros intereses también aparte. Y esta es la realidad. Y recordarán que precisamente el juicio de Dani Alves fue precisamente unos meses después de que Elisa Mulía interpusiera aquella denuncia. ¿Qué se hizo para lavar esa ley del sí solo es sí? Pues generar, como siempre, esa presión social sobre los jueces y la justicia. Y no digas, ojo, señores, que los jueces no digan, que el consentimiento no está en el centro, cuando en este tipo de delitos siempre ha estado en el centro. Que se crean a pies puntillas y esto tiene que ser así sí o sí, porque era lo que en teoría ellos destacaban de esa ley. Si ellos decían y mantenían que sí, había, señores, que condenar, sí o también. Por lo tanto, salió aquella famosa sentencia de Dani Alves, la primera, la que dictó la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que condenaba a Dani Alves al mínimo de condena posible, pero lo condenaba todo y solo. ¿Por qué? Pues miren, precisamente porque, oigan, la víctima decía que no había consentido, a pesar de que existieran pruebas periféricas que presuntamente la contradecían, que decían A pero luego eran B, que decían C pero es que luego era D, y así un suma y sigue. ¿Por qué? Pues porque estos lo que hacen son presiones sobre los jueces, esas presiones sociales y esa justicia social que aún la estamos viendo, no con la ley del solo sí es sí, pero sí la estamos viendo. ¿Qué ocurre? Pues que los tres jueces de la Audiencia Provincial, en el caso de Dani Alves, dijeron, oiga, a este como para absolverlo. Miren, sabemos que hay unas pruebas periféricas que no son compatibles con el relato de la víctima, pero miren, lo tenemos que condenar porque si no es que nos montan la monumental. Y por ese miedo, por generar ese revuelo social, lo condenaron. Y tuvo que salir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a absolverlo posteriormente y a echarle, digamos, la bronca por no ser valientes a la Audiencia Provincial de Barcelona. Y lo mismo ocurre aquí. Aquí, cuando Elisa Mulía presentó la denuncia, recordarán, evidentemente, pues que tuvo que ir a declarar para ratificar, entre otras cosas, esa denuncia y contestar cuantas preguntas fueran precisamente las que debería de contestar. Y cuando las preguntas que realizó el juez la hizo a su manera, pero realmente no estaban fuera de tiesto ninguna de las preguntas que le hizo, porque lo que no sé es cómo aguantó el rollo que le contó, que es como si
Señores, insisto, como si viene a mí una amiga y me cuenta precisamente lo que le ha pasado con un chaval la noche anterior. Insisto, dices, pues este chaval, tío, es muy puñetero, ¿vale? Pero, oye, pues ya sabes, para la próxima elige lo mejor, ¿eh? Pues eso mismo. Entonces se armó la monumental. Recordarán ustedes que el juez, precisamente Carretero, tuvo quejas precisamente en el Consejo General del Poder Judicial, es decir, el máximo órgano de los jueces y los que pueden abrir sanciones administrativas contra los jueces, obviamente. Y se generó la de San Patricio. ¿Por qué? Pues porque otra vez querían presionar a los jueces. Por lo tanto, a lo que quiero yo llegar es que lo que genera esta gente es precisamente esa presión social e intentar vender la ley del solo sí es sí como la más novedosa de la fiesta, intentando presionar a los jueces para que en sus sentencias siempre dictaran que la mujer, aunque existieran indicios periféricos que no acreditaran su versión, oigan, había que creerlas porque el consentimiento en un momento concreto, aunque no se pueda determinar, etcétera, 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 tiene que estar ahí, y si ella dice que no consintió, esta es la fiesta y esta es la mejor ley que hemos ideado en la historia del mundo mundial. Pues obviamente los jueces tampoco pasaron por ahí. Y cuando ocurrió lo de Elisa Mulliá, pues lo mismo, se generó la de San Patricio. Por eso les digo que esa presión social es lo que ellos pretenden a los jueces para hacer su propia justicia social. Y además, posteriormente, la consecuencia directa es que eso no se pudo avalar, porque al final prevalece la presunción de inocencia. Por mucho que yo quiera consentir, no consentir y lo diga, aunque yo diga que no consentí, tiene que haber pruebas o indicios periféricos que así lo sustenten. No, la justicia no se mueve por una ideología, se mueve por justicia y se acabó. Y funciona de otra manera totalmente distinta. Pero ¿por qué les cuento lo del juez Carretero? Pues porque evidentemente, oigan, esta señora dice, ay, es que ahora la escucharemos, que dice, oye, es que el juez lo procesó, como para no procesarlo, querida. Si no procesa el juez, como lo que ocurrió con la audiencia provincial a Errejón, pues hay un problema, como ocurrió en la audiencia provincial, que dijo yo digo lo que dice Podemos del consentimiento en el centro y luego que venga otro juez y que lo solucione. Esto es lo que pasó. Y mira cómo se armó con el consentimiento y no consentimiento y con la sentencia tan razonada y tan bien expuesta de la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que eran machistas, mujeres que son las mal llamadas progresistas, ¿eh? Se armó la monumental, que hasta la Marisú Mopongo dijo semejantes burrales como catedrales. Pues igual. Pues con el caso de Elisa Mulliá, imagínense si el juez Carretero, además de ya partir de la base de que tuvo quejas por su interrogatorio, le da por decir lo que decía la Fiscalía, y es que sí, había unos hechos que pueden ser verdad, pero no constitutivos de un delito penal. Imagínense ustedes si archiva la causa de inmediato. Listo fue que la procesó. Él dijo, escuchen, este marrón que se lo coma otro. Porque en los procedimientos judiciales, señores, una persona es la que instruye y otra es la que juzga. Un juez instruye la causa, investiga, rebusca los indicios, y otra persona, el juez de lo penal, es el que analiza todos los indicios y en base a esos indicios, en juicio oral, es el que juzga si una persona es culpable o inocente. ¿Por qué se hace esto? Porque se entiende que a lo mejor el juez, precisamente que instruye, se contamina con el procedimiento, porque al final lleva mucho tiempo investigando un asunto y el juez de lo penal simplemente lo ve los días del juicio, no tiene contacto con las víctimas más allá, o con el agresor más allá de hola, ¿qué tal? Y ni eso, simplemente de escuchar testimonios y punto, no está contaminado, como sí puede estar el juez de instrucción.
Por lo tanto, imagínense ustedes la que se hubiera armado. Entonces, él, muy listo, dijo, sí, la fiscalía que diga lo que quiera, pero yo, que soy el que tengo que decidir, lo proceso, aunque yo sé, porque estoy convencida que esto lo hizo así, sé que es inocente, pero que el marrón se lo coma otro. Igual que con Dani Alves y la Audiencia Provincial de Barcelona. Ya está. Pero eso no quiere decir en ningún caso que ella esté contando una verdad que sea un delito, ni tampoco que la verdad es que él sea un agresor, sino todo lo contrario. ¿Queda esto claro? Pues estas son las características, señores, que se pueden ver precisamente y se pueden sacar de todo esta locura, por no hablar, señores, de verdad demencial. Del vídeo precisamente que se hizo ayer con el escrito y ella sonriendo. Eso una víctima no lo hace. Una víctima está destrozada. Una víctima no sale precisamente a los medios. Una víctima está en su casa destrozada. Se lo puedo garantizar. Una víctima, sí, el procedimiento y el proceso judicial es muy duro. Todos. Yo he pasado 3, son muy duros. Pero, oigan, yo luego no me iba a tomar copas por ahí. Esta señorita sale retirando su acusación y luego se pone con un selfie y con el papel ahí puesto así. Es algo alucinante. O hablar con los medios. Yo cuando salía precisamente del proceso o de un juicio o de lo que fuera, yo realmente no tenía ganas ni de hablar con el que me acompañaba, ni con mi abogado, ni con nadie. Quería irme a mi casa y estar ahí en mi cama. Punto. Y esta es la verdadera diferencia. Y esta señora no es víctima, esta señora es denunciante. Insisto, denunciante, no víctima. Ni presunta ni nada, denunciante. Vamos a escuchar, señores, lo que ella cuenta, que es muy interesante. Nada, lo único que quiero... Es muy interesante porque luego ha dicho cosas que no tienen ningún sentido. Ahora les voy a comentar. Vamos a escucharla. Continuar con esto sola, son más de 10 víctimas y yo ya creo que bastante he hecho dando la cara, diciendo que todo será cierto, pero es que yo ya de verdad que me quiero retirar porque creo que la verdad tiene que continuar sola. Si la Audiencia Provincial considera que... Esto también lo ha dicho en su X, cuando se pone a contestar comentarios a la gente. Yo es que son cosas que no lo entiendo, que es que representan lo que les he dicho al principio. Ahora bien, señores, la verdad no es la que ella está diciendo. El proceso no continúa solo. Y les voy a explicar el por qué el proceso no continúa solo. Porque vamos a ver, cuando se inicia un proceso judicial, las normas, el procedimiento se sigue a través de unas normas establecidas en la ley procesal. Cuando alguien ejerce una acción dentro de ese proceso, o del procedimiento, lo que ocurre lleva o trae consecuencias. Y en los procedimientos relacionados con violinizaciones, si el Ministerio Fiscal no ha formulado denuncia, que únicamente la formula cuando la víctima es claro que ha sufrido precisamente un delito y que a lo mejor está hospitalizada en el hospital, o váyanse ustedes a saber qué ocurre en esos casos si formula escrito el fiscal o querella, mejor dicho, y en los casos en los que inicia ese proceso, activa ese proceso, la acusación particular. En estos dos supuestos, y en el primero este requisito no se da, y en el segundo precisamente se elimina porque esta señora quitó la denuncia, el resultado es que el procedimiento se archiva. El procedimiento no se va solo. ¿Por qué? Pues porque así se establece la ley procesal con respecto a este tipo de procedimientos. Por lo tanto, la verdad nunca se va a saber porque
tú has quitado la denuncia, pero hay que partir de una presunción de inocencia, porque todos somos libres hasta la sentencia. Ay, disculpen, somos inocentes hasta la sentencia judicial. Todos partimos de la presunción de inocencia, no de culpabilidad. Esto que quede claro. Por lo tanto, la verdad no va a seguir su curso, porque el fiscal ha sobreseído la causa, ha pedido, disculpen, que se sobresea la causa, y es precisamente ella la que no quería que se sobreseyera la causa. Como el fiscal ha pedido en su escrito que se sobresea la causa y precisamente ella era la única que iba a ejercer una acusación en el futurible juicio e iba a hacer un escrito de acusación al igual que la abogacía popular, se acabó el proceso ya no va solo ni la verdad va sola. Insisto, el fiscal en este caso ha actuado diligentemente y lo que ha dicho es que él te puede creer como persona, pero el fiscal como institución que representa no ve que esos indicios sean constitutivos de un ilícito, que es a lo que yo iba con la precisamente desvalorización, señores, del código, o la banalización del Código Penal. Continuamos. Como ha considerado el juez y la fiscalía que hay veracidad en absolutamente todo, continuará, pero yo quiero demostrar que... Insisto, miente. El juez, esta sí que es mi opinión, ha procesado a Errejón como condenó la audiencia de Barcelona a Dani Alves. Pues porque la presión social puede muchas veces a los magistrados y obviamente no quiere meterse en otro marrón como cuando salió precisamente la grabación con la declaración de esta señorita. Entonces dice que el marrón se lo coma otro. Y el fiscal no, o sea, insisto, una cosa es que como persona el juez y el fiscal te crean tu relato, crean que a lo mejor pues tú sentiste que esto no era lo que tú querías, etcétera, y que estés diciendo la verdad, que tú eso no lo querías. Y otra cosa muy distinta es que todo lo que tú has contado sea un delito. Es que no es lo mismo, no es lo mismo, es diferente. Entonces yo me creo a esta señora, bueno, pues me la puedo creer. Su relato es como si viene una amiga a mí y me cuenta una cosa. Claro que me la puedo creer. Ahora, de creérmela a decirle que eso es un delito, no. No. Y esto es lo que ocurre con el fiscal y con el juez. Nada más. Disculpen. No quiero nada más. Yo lo único que he querido ha sido aclarar los hechos, decir que esto era verdad, ayudar a las mujeres, protegerlas y ya está. Y entonces O sea, lo que ella quiere dar a entender con lo que está diciendo es que lo que quería ella es que su relato fuera verdad. Su relato. Ahora, ella no quería justicia real. Ella quería que su relato sea la justicia real para Errejón. Imagínense ustedes lo que se fabrican. O sea, la verdad que considera ella que es su relato es también la verdad de justicia. Y como es la verdad de justicia, este señor da a entender que ya está condenado, per se. Y miren que a mí Errejón me cae fatal, pero bueno, seguimos. Lo que quiero es retirarme y vivir tranquila y vivir en paz, porque creo que han sacado muchísimos bulos y creo que, bueno, esto a mí me ha afectado personalmente mucho. Entonces creo que... Le afecta mucho más los bulos que han sacado que el proceso en sí. Y todo lo que España... hemos dicho al respecto. O sea, imagínense ustedes el delirio. Que yo más no puedo hacer y con esto pues quiero demostrar que no quiero dinero, no quiero protagonismo ni quiero nada. Lo único que quiero es retirarme y que la verdad camine sola. Insisto, la verdad no camina sola. La verdad tiene que activarla judicialmente alguien y en este caso no se dan los requisitos. Pero otra cuestión que ella dice muy relevante es el hecho
que acabamos de escuchar y que se lo voy a volver a poner. Verán. Es retirarme y que la verdad camine sola, porque el juez ya le ha mandado al banquillo, la fiscalía Ahora, ya, a pesar de que le ha salvado un poco y le ha blanqueado. Que la fiscalía le ha salvado un poco y le ha blanqueado, no, querida, no. La fiscalía, en este caso en concreto, salvémonos quien pueda, pongamos la mano, ha hecho su trabajo. En esta ocasión ha hecho su trabajo. En esta ocasión ha hecho su trabajo. Viendo que no fue consciente, ha determinado que hay veracidad en todo. Entonces yo ya solo de verdad que lo único que quiero es que camine todo solo. Yo ya he hecho mi trabajo y tengo la conciencia tranquila. Pero el hecho de que tú retires tu acusación particular no... Yo ya he hecho mi trabajo. Querida, ¿pero qué trabajo has hecho tú? Es muy grave estas cosas. Son gravísimas. O sea, son gravísimas. Es decir, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Yo ya he hecho mi trabajo. No, querida. O sea, tú no has hecho nada. Lo único que has hecho es dejar a una persona a los pies de los caballos como si fuera el mayor culpable del mundo siguiendo tu ideología, y después cuando te has visto que la fiscalía no acusa y ahora como no acusa la pongo a parir, pues entonces has decidido que lo mejor que puedes hacer es retirar tu denuncia, porque verán, si la fiscalía ha pedido en la fase precisamente de en la fase o en su auto, digámoslo así, o en su escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa, es decir, que no hay delito y que se acabó la fiesta y que no va a juicio, y precisamente ella se empeña en que vaya a juicio, va a juicio. Los fiscales, los jueces precisamente tienden a ir muy de la mano de lo que dice un fiscal, porque el fiscal acusa. Aquí el fiscal no determina ninguna verdad ni nada, ni hace a nadie culpable ni a nadie nada. El fiscal tiene que acusar si hay un delito y si no hay un delito no acusa. Lo que está pasando ahora es todo lo contrario. Por lo tanto, imagínense si hay un futurible juicio, llega esta señora, está en su escrito de acusación pidiendo para Íñigo Errejón X años, llega a la fiscalía y pide en su escrito de acusación que se hace antes de llegar a juicio, aunque luego en el juicio se puede modificar, su libre absolución. Pues evidentemente, en base a lo que tiende a pasar por probabilidad, pues esta señora va a quedar muy mal, porque el otro va a resultar absuelto. Lo que ella cuenta es verdad, pero no es un delito, por lo tanto el otro va a quedar absuelto, y entonces ahí es donde viene la madre del cucharón, porque en ese caso en concreto lo que ocurriría es que podría él exigir que en función precisamente de lo que vea que existe en su relato, junto con lo que realmente se ha practicado en el juicio y con alguna otra cuestión que hace precisamente que, vamos a decirlo así, se pueda hacer ver que actúa de mala fe, podríamos hablar de un presunto delito de simulación, de delito, valga la redundancia, y de un presunto delito de denuncia falsa, como muchos hablan. En caso de que existiera algún elemento que hiciera ver que hay, insisto, una mala fe en lo que se ha realizado, y ahora vamos a ver algo que a mí me parece sorprendente, y por otro lado, señores, que existan contradicciones en su relato en determinados momentos y cosas muy puntuales que hayan hecho que este señor haya ido a juicio y que después haya resultado absuelto. Es difícil de acreditar esa denuncia falsa. Otra cosa que me gustaría destacar, dice ella que no quiere y que termina todo esto por salud y porque ella no quiere ninguna compensación económica. Querida, ya la compensación te la llevaste cuando pusiste la denuncia. Te llevaste un dinero en la televisión contando tu verdad.
Y además de todo esto, te compraste un piso. El rédito económico ya lo tienes, querida. Ya lo tienes. Por lo tanto, no me digas que con esto precisamente no has ganado protagonismo y no has ganado dinero, porque no es así. Continuamos. Implica, o sea, No implica que se archive la proceso causa, va a o sea, seguir. justo ahora la audiencia provincial tiene que decidir si continúa o no continúa el procedimiento. No. Incorrecto. La audiencia provincial lo que tiene que hacer es resolver recursos que se han puesto a lo largo de la investigación judicial, del proceso de investigación. Lo resolverá, pero eso no implica que si tú has quitado esa denuncia y la fiscalía está pidiendo esa precisa, vamos a decir así, sobreseimiento de la causa, señores, se acabó. No hay nada más que hablar. Se cierra, se archiva y punto. Nada más. La audiencia provincial en este tema no tiene nada que decir. En este tema nada que decir. Porque la audiencia provincial, para empezar, es que este tipo de delitos no los juzga. Lo que juzga son delitos muy graves, como el homicidio, el asesinato, etcétera. Esto iría, en todo caso, a un juzgado de lo penal. Para que se enjuiciara en un juzgado de lo penal. Entonces, no sé. La acusación popular, que al final es un juicio público, decide también si continuar o no continuar. Yo desde luego me retiro, he hecho lo que tenía que... Da igual, la acusación popular da igual, porque es un delito no público, es semipúblico ahora mismo. Y tú has retirado tu denuncia, por lo tanto, la acusación popular no pinta nada. Hacer que... Pero no retiras la acusación, ¿o sí? O sea, Es yo lo que- retiro mi acusación particular. Pero hay más acusaciones. Está la acusación popular Sí, y, vale, luego vale, la audiencia y la fiscalía. La fiscalía se retiró Ajá. y le salvó porque al final... No, querida, la fiscalía no se retiró y la fiscalía no salva a nadie. La fiscalía no es la salvación. La fiscalía no se retiró. La fiscalía ha pedido algo en concreto. Pero cuando llegue el juicio, si tú hubieras decidido continuar y no quitar esa denuncia, hubiera tenido que pedir la absolución precisamente de este señor. Eso es la realidad. Y nadie le ha salvado de nada. O sea, la fiscalía, en este caso en concreto, está haciendo su trabajo. Fíjense. Desde el gobierno y bueno, pues yo me retiro porque yo no puedo más, yo no puedo continuar con esto sola, son muchas, no han querido dar el paso y yo llevo ya un año con este tema. Te han pasado muchas cosas además a raíz de... Y me han pasado de esto. cosas y han sacado bulos y... Has tenido problemas con el negocio, con la casa... Ahora es víctima, pero por otras cosas. Es que así funcionan todos ellos. Es que funcionan así. Luego, en el tema político, hablaremos de Vito Quiles, hablaremos de Pablo Iglesias, lo que dice Pablo Iglesias del acoso y luego lo que hace cuando está en la calle en Zaragoza. Es que son así. La lían y luego son víctimas, Exacto, señores. atentaron contra mi negocio, hubo una redada, que no sé quién la envió, pero una redada. O sea, es que ella se está haciendo pasar por víctima política. Es decir, que por poner esa denuncia contra un político en concreto, está haciendo ver que es una musa porque puso esa denuncia y a raíz de ello, oigan, le ha pasado cada cosa alucinante. Y como le ha pasado cada cosa alucinante, pues entonces, pues hombre, fíjense, sola, encima pasándome estas cosas y la víctima aquí es ella. Y que alguien está conspirando contra ella, es que es alucinante. Contra mi CBD, cannabis medicinal, que está todo bajo análisis de laboratorio. Bueno, pues eso es, dice a posteriori, ya les comentaré, y se lo comento ya directamente porque quiero pasar a otra cosa, a hablarles de esto, que precisamente ella va a acudir a terapia. Yo sí le diría que acuda a terapia, pero no por esto, que acuda a terapia para que su autoestima vaya mejorando, porque parece que no ha estado nunca. Ahora, es que algo parecido le sucedió con su expareja y padre de su hija, dicho sea de paso, algo muy parecido. Retiró la denuncia justo antes del enjuiciamiento. Entonces, claro, al final ahí queda ese anhelo de duda siempre de si fue culpable o inocente. Como aquí vimos el relato que le trasladó ella al juez, hombre, pues mucho, es que introdujo hasta que le había metido algo en la bebida. Señores, es que es gravísimo.
es que es gravísimo. Introdujo algo que realmente sabe que jamás se podría demostrar, para seguir con su relato de que efectivamente ella no había consentido. Como no se podía demostrar, porque no se podía demostrar de otra manera, dice que igual le había prácticamente drogado. Es que es alucinante. Es alucinante, no me dirán ustedes. Yo le aconsejo, sí, que vaya a terapia, pero no por ser víctima de nada, sino simple, lisa y llanamente, querida, para que esa cabecita te la estructure muy bien a través de un proceso terapéutico. Te lo aconsejo. Señores, lo que hay detrás de todo esto, al parecer, según yo he podido leer, ahora se habrá ido. Un momentico que lo tengo aquí. Bueno, lo que hay detrás de todo esto fue un tuit que ella misma, precisamente, y ahora aquí no la tengo, con lo cual no se la puedo leer. Un momentito, a ver. Disculpen. Bueno, yo les cuento, todo viene a raíz de un tuit que yo no sé dónde lo vi o no sé dónde está, en el que efectivamente ella borró, y lo tengo además creo que en foto, y que efectivamente lo que agradecía era a Sumar, porque su defensa legal, precisamente ella dice que en ese tuit, insisto, que por precisamente ese resarcimiento, ¿no?, del daño generado por un miembro de ese partido, habían pagado su defensa letrada. Y le daba las gracias a Sumar. ¡Qué paradoja! A mí ese agradecimiento que le dio a Sumar y que borró de forma inmediata, no sé si me hace pensar que nos encontramos precisamente ante una denuncia por otras motivaciones, y ojo, porque eso sí se podría utilizar como mala fe en su contra a Errejón, precisamente. Errejón lo podría utilizar en su contra como mala fe, cuando al parecer la paradoja es que Sumar presuntamente era la que le pagaba, según ella dice, su defensa letrada, y efectivamente eso era, pues eso, señores, lo que era es lo que había detrás. Una paradoja increíble. Así que igual es que, mi opinión, presuntamente se querían quitar a Errejón del medio y precisamente buscaron a esta señorita como figura para quitárselo del medio. Increíble. Señores, increíble. Por otro lado, verán, ya les leeré, pero también he destacado y he cogido algunos de los comentarios que ella ha ido contestando en su X personal, y hay algunos con los que me quedo verdaderamente ojiplática, y se lo quiero trasladar a ustedes mismos. Miren, se lo leo. Por ejemplo, la denuncia ya se ha demostrado que es cierta y sigue sola. Que sea o no delito lo dirá un juez en un juicio oral. Y me retiro porque no quiero dinero ni nada. Que la verdad siga sola. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer cuando todo explotó por denuncias contra él y él dimitió. A ver,
La denuncia, querida, no ha demostrado absolutamente nada. La denuncia es una denuncia, ¿eh? El relato me da absolutamente lo mismo. Es que me da absolutamente lo mismo. Para eso se lo cuentas a tus colegas. Pero si vas a un juez a contarle un relato, ese relato, junto con la denuncia que describe ese relato, al menos ten un poco de vergüenza y que sea precisamente, y de respeto a las víctimas, y que sea algo que constituya un presunto delito penal. Y si no entiendes de derecho, vas a un abogado y te informas previamente. Es alucinante. Las denuncias no contienen ninguna verdad, contienen tu verdad. El juez no ha acreditado nada. El juez lo que ha acreditado es que va a procesarlo, pero va a procesarlo, insisto, por el contexto previo que tuvo en su momento, cuando se le pusieron todos estos que tú defiendes y que tú apoyas en cuanto a tu ideología se refiere, como locos precisamente por eso. Alucinante, señores. La verdad, como les he dicho, que es lo que decía en la declaración ante los periodistas, la verdad, señores, no sigue sola. La verdad sigue porque tiene que seguir y ella no. Otra cosa, le dice una persona a otra. O sea, ella le dice, dos matrículas totalmente diferentes le animaron a tomar tan drástica decisión. Es decir, que ella puso en X un tuit hace mucho tiempo en el que salía junto a dos motos y dos matrículas y dijo que es que ese número en concreto era precisamente el que le había hecho ver que tenía que denunciar a Íñigo Errejón, y esta persona que le escribe en su X se refiere a esas dos matrículas y ella dice y contesta: se vieron después de denunciar, no antes. Y la probabilidad de encontrar dos números iguales es ínfima. Luego, imagínense el grado, es lo que les digo, el grado de infantilización de todo. Es alucinante. Y luego, la más importante es, una persona le dice: vamos a ver, la fiscalía no declara hechos probados, ni certifica su veracidad. Solo un juez o tribunal, mediante sentencia firme, puede declarar probados unos hechos. Claro, es que estamos hablando de una realidad judicial y la realidad que existe. Pero es que esta señora está en su ideario. Su ideario, estas cuestiones no caben. A lo que ella contesta: sí, léete el auto, y el juez también. O sea, que se lea el auto esta persona de la fiscalía y del juez. Y entonces podrá haber, o sea, digo lo que ella dice. Sí, léete su auto, y el juez también, que pudiendo haber archivado lo mandó al banquillo. Después de lo que le ha escrito esta persona, Elisa Mulia contesta eso. Sí, léete su auto y el del juez, el de la fiscalía y el del juez, y después de haberlo podido archivar, lo manda procesado a juicio. Claro, volvemos al contexto anterior, Elisa. Volvemos al contexto anterior, no lo voy a volver a repetir porque ya se lo he explicado. Luego dice: muy sospechoso, ojalá te caiga la inversa. Bueno, ella dice: la denuncia ya se ha demostrado que es cierta. No, querida, la denuncia no se puede demostrar que es cierta hasta que no hay una sentencia judicial, que no hay justicia social. Eso es para vosotros. Para los demás, para el resto, para las personas en democracia, la sentencia judicial es la que dirá si la denuncia es verdadera o no. Que tu relato podamos considerar muchos que es cierto, no implica, insisto otra vez, que este señor sea un agresor S y lo que termina en L. No. Lo que implica, querida, es que tu relato es cierto, punto y final, y que tú pues viviste un momento que a lo mejor es reprochable moralmente, muchos ya lo hemos dicho, pero que no es reprochable penalmente, ni este señor le convierte automáticamente en un
y L por detrás, si queda claro. Bien, vamos a dar dos noticias muy rápidas. Primera, fíjense, en fin, lo del español me parece un poco también alucinante, señores. Cambiamos, lo del debate, disculpen, cambiamos un poco de perspectiva y vamos a hablar de otro presunto delito de violinización, Verán, otra cosa, disculpen, de Elisa Amuliá. Dice Errejón que acusa a Elisa Amuliá de intentar retirar la denuncia, o sea, intentar negociar la retirada de su denuncia a cambio de que él hiciese lo mismo con su querella por calumnias, que es que ya saben que, bueno, seguro lo habrán escuchado en la tele, que se querelló precisamente Errejón con Elisa porque decía Elisa que presuntamente él estaba coaccionando o pagando o comprando a testigos, y eso, según Errejón, no es verdad. Y como se negó a pagarle y a rectificar precisamente Elisa Amuliá lo que había dicho de Íñigo Errejón, tuvo que seguir el proceso, que es ir por la vía penal. Por lo tanto, ella pues a través de los abogados, entiendo, lo que intentó fue negociar que él quitara esa denuncia por injurias y calumnias, porque no es tontería y es un delito penal y conlleva también antecedentes penales, a cambio de que ella retirara su denuncia, que es que ya la propia Fiscalía había dicho que se debía de archivar, y en un futurible juicio sería una denuncia precisamente no falsa, pero sí hubiera la Fiscalía instado a la libre absolución. ¿Entienden? Pues fíjense lo que hace por detrás. Por detrás los abogados intentan negociar. Uno quitó una cosa para que la otra quite la otra. Es que es vergonzoso, o sea, vergonzoso. Vergonzoso. ¿Cómo se puede banalizar así el Código Penal y cómo se puede tener tanta falta de respeto a las víctimas y a los delitos tan graves que sanciona el Código Penal? Increíble. Bueno, ahora sí, a las dos cuestiones que yo quería ir. Verán, lo del Mundo es algo alucinante últimamente. Cuando pasó lo de el famoso lo que pasó en Vallecas hace algún tiempo, que era relacionado con un presunto lobo solitario, etcétera, que de hecho se está investigando en la Audiencia Nacional, por lo tanto algo de terrorismo yihadista tenía. Fíjense lo que dice El Mundo con respecto a otra presunta violinización. Joel, el español detenido por el ICE a petición, o sea, la policía en Nueva York o en Estados Unidos, de extranjería, a petición de la Policía Nacional, que escapó a Estados Unidos tras ser acusado de agresión de violinización a una chica de 15 años en Madrid. Joel, vuelvo a reiterar, es que lo siguiente es lo que van a entender. El español detenido por la ICE a petición de la Policía Nacional, que escapó a Estados Unidos tras ser acusado de violinización a una chica de 15 años en Madrid. Ocurrieron los hechos a finales de 2022, que él tenía 27 y la víctima 15. Habéis escuchado que según este periódico, y entiendo que no sé quién más, seguro que también Irene Montero igual, es español, ¿no? Venga, pues enseño la foto, a ver si la ven. Tendrá la nacionalidad española, pero sus padres, origen español no. Así, señores, es como nos engañan.